Hola a todos, soy Ann. Esta es la segunda parte de la historia de cómo Dios salvó de la garra de la muerte a mi esposo, que fue diagnosticado con cáncer cerebral, y el testimonio de vida que yo puedo dar a raíz de todos los acontecimientos que han pasado en los últimos 3 años de mi vida. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que vayas a ver en el video que te dejo en la descripción abajo, y si venís de esa primera parte, hacer un sumario de lo que estábamos hablando para volver en marcha la historia. Quedamos en la noche del 30 de enero que mi esposo sale de la operación, que logra despertar, que logra reconocerse y está consciente de sus alrededores. Bueno, esa fue una pequeña de grandes batallas que se han librado durante este proceso, y la verdad es que la celebré con muchísima felicidad porque todas las probabilidades estaban en su contra, pero como para Dios no hay nada imposible y pusimos nuestra fe en Él, mi esposo despierta de la operación y los médicos nos dicen: tenemos que esperar a ver si él va a despertar al día siguiente, cómo va a ser su comportamiento, qué es lo que va a pasar. Y básicamente wait and see, como siéntese y espera a ver qué pasa. Bueno, esa noche de la operación mi mamá llega y vuela hacia nosotros, y yo estaba acostada en la cama con ella contándole todo pues lo que había ocurrido, y esta historia está llena y caracterizada por muchos micromilagros y el acompañamiento de muchos ángeles y de cosas que no se explican. Y una de las cosas que el día de hoy no entiendo, pero que yo creo que lo que pasó es que fui visitada por un ángel, es que esa noche que yo estoy con mi mamá, le acabo de contar que Steven acaba de salir de la operación y todo lo que nos dicen los médicos y yo estoy del lado de la cama de Steven y yo estoy viendo hacia el techo, y de repente veo una sombra que era como una sombra en V, y en V acostada, y la V giraba en círculos y giraba en círculos y giraba en círculos, y yo no entendía si estaba ya alucinando lo cansada que estaba, si mis ojos estaban fallando, no sabía qué estaba pasando. Le pregunto a mi mamá si lo ve, mi mamá no está viendo lo que yo estoy viendo. Y no me dio miedo, sino que me dio certeza. Y después de ver eso, que lo que yo creo hoy en día es que era o mi angelito de la guarda o su angelito de la guarda visitándonos, es que yo volteé a ver a mi mamá y le dije con una certeza que no era mía: vas a ver que todo va a estar bien, mañana Steven va a despertar y va a mejorar, y los médicos van a estar en shock y no van a entender lo que está pasando, y vas a ver que él va a hacer una recuperación milagrosa. Y me giré, y creo que por primera vez cerré los ojos y logré dormir un par de horas después de pasar noches en vela, porque algo dentro de mí sabía que las cosas iban a estar bien. Entonces al día siguiente Steven pasa en cuidados intensivos menos de 24 horas porque los exámenes que le empiezan a hacer de movilidad, a ver si sentía lo mismo por los dos lados. Él está responsive, si vos le preguntás, él te responde, está comiendo, está con apetito. En fin, las enfermeras y los doctores consideran apropiado sacarlo de cuidados intensivos y pasarlo a un cuarto normal en el área de neurocirugía. Y por suerte, él estaba, si bien adolorido, si bien sensible a los olores, a la luz, a los ruidos y con mucho dolor, él sigue sabiendo quién era él, quién era yo, reconoce a su familia, se ubica en tiempo y espacio y empieza poco a poco a mover todo su cuerpo. Entonces, el 1 de febrero a él lo hacen caminar con la ayuda de
fisioterapeutas y las enfermeras, y él empieza poquito a poco a caminar. Y por el mismo tema del COVID, deciden que lo van a dar de alta. Pero yo realmente, en mi poco entender en esos temas médicos, yo me estaba imaginando que a él lo iban a tener al menos una semana en el hospital, como unas 2 semanas, en lo que miraban su recuperación. Cuando a mí me dicen que lo van a dar de alta 2 días después de la operación, casi me da algo. Y ahí es donde una de las lecciones del episodio 1 de ustedes tienen que abogar por sus pacientes, yo empiezo a abogar por Steven y empiezo a pedir que le hagan evaluaciones motrices, evaluaciones de hablas, porque todavía yo miraba a mi esposo y él no estaba listo para que lo dieran de alta. Es más, uno de los días que fue un poco más terrorífico fue ese día 1 de febrero, porque a él le habían dejado un tubo de drenaje en el cerebro donde salía la sangre acumulada después de la operación. Y el día que a él le quitan el tubo, ese 1 de febrero, yo creo que a él lo lastiman, porque él había estado bien, pudiendo enunciar las palabras bien, y de pronto le quitan el tubo y además de su cara de dolor, él trata de hablar y las palabras no le salen. Y vuelve a intentarlo hacer y era horrible porque no podía formular las oraciones claras, ni podía expresarse, y como que algo le tocó en ese momento. Y él se frustra tanto que él deja de intentarlo y se calla y se guarda. Y yo le empiezo a decir, no te lo guardes, decilo a como te salga, intentarlo, no importa, vos dale. Porque algo que los médicos nos dijeron es que podía ser que se le olvidaran las palabras, podía ser que cruzara las palabras, que efectivamente le estaba pasando. Y me dijeron, tenés que corregirlo en el momento. Por ejemplo, una de las cosas que él decía era, me rasca aquí, en vez de decir, me pica aquí. Entonces como que habían ciertos conceptos que estaban como cruzados. Y los doctores me decían, tenés que corregirlo, él tiene que hablar, porque neuroplasticidad, o sea, al cerebro lo tenés que entrenar. Y yo lo empiezo como a motivar, a hablar, decir, a como puedas, a como te salga. Y él en su frustración trata de hablar, y si veo que no está pudiendo expresar lo que él quiere, entonces eso me vuelve a levantar las alertas y me voy corriendo donde las enfermeras y empiezo a pedir que llegue alguien a evaluarlo, porque lo quieren ya darlo de alta. Y efectivamente llegaron a hacerle una evaluación de habla y dijeron, el paciente no puede salir en este momento, recomendamos que se quede otra noche más. Para resumirles las cuentas, igual lo dejaron salir, a mi parecer, demasiado pronto, porque a él lo operan un 30 de enero y un 2 de febrero le están dando de alta. No se podrán imaginar el tiempo como fue tan relativo, de tan eterno, pero al mismo tiempo tan rápido, porque hay muchas cosas que hacer cuando tenés un paciente que está recién operado y con algo tan delicado. Entonces cambiar todo el cuarto, no sabíamos si iba a necesitar andariveles, bastones, camas médicas, o sea, todo este tipo de instrumentos y de cosas, la silla para el baño, todo tuvimos un lapso como muy chiquito para podernos preparar, porque lo dieron de alta el 2 de febrero. Y una de las partes más increíbles de este testimonio es que mi esposo nunca perdió su conciencia y memoria espacial, porque recuerdo que mi mamá llega a recogernos ese día que le dan de alta y me empieza a decir hacia dónde voy, qué exit tomo, dónde es el camino para regresar a casa. Y yo no tengo ni idea, porque ni yo sé dónde estoy. Entonces empiezo a buscar en el GPS cuál es el camino correcto para ir a casa. Y Steven nos interrumpe y dice, no, usted va a seguir recto, va a agarrar el exit tal, luego a la derecha, luego a la izquierda, Y me acuerdo que mi mamá me volteaba a ver por el espejo retrovisor como que, ¿sí? Y yo, no sé, tal vez, déjame ver. Y él se molesta que lo dudemos. Y él, claro que sí, yo he vivido por aquí, es aquí, allá. Y yo reviso en el GPS y efectivamente era tal y como él decía. Yo sé que lo cuento y parece chiste, pero fue muy real y creo que es un ejemplo del gran poder de Dios y del nivel del milagro, que Él
saliendo del hospital, él sabía cuál era la ruta para regresar, por dónde teníamos que ir. Y bueno, ¿qué les digo? Nos esperaban muchísimas más batallas de muchísimos niveles de complejidad y distintos tamaños. Hasta en ese momento solo sabíamos que eran tumores cerebrales. No se sabía de qué eran, cuál era la causa, si eran malignos o eran benignos, no se sabía nada. Pero los doctores nos explicaron que le estaban haciendo una biopsia y que nos iban a avisar cuando tuvieran alguna noticia. Entonces los siguientes días fueron sumamente retadores en todos los sentidos. A mí me dolía ver a mi esposo sufrir y él estaba con muchísimo malestar, con muchísimo dolor. Les soy franca, era increíble el nivel de sensibilidad que él tenía. Le molestaba todo le molestaba. La luz no la podía ver, pero no podía quedar completamente oscuras porque se podía hacer un tropezón, se podía golpear. El sonido, todo le molestaba, todo era súper fuerte. Podíamos estar a 10 metros de distancia y estar hablando así de bajito. Y él decía, ¿por qué gritan? Era impresionante. Los olores fue otra cosa que eso fue terrible. El perfume que él me había regalado le olía súper feo. Su cuerpo se estaba reajustando al movimiento. Bueno, ¿qué les digo? Fueron días bien retadores para él y para nosotros en su entorno, pero no nos imaginábamos qué era lo que seguía. Y cuando un día recibimos la llamada, tal vez una semana después de la operación, del Instituto de Cáncer, la pesadilla se empieza a volver realidad y los miedos más grandes también. Y efectivamente llegamos al consultorio del doctor y un neurooncólogo nos da la noticia de que Steven tiene un tumor grado 3 mutado IDH. Voy a poner el nombre completo aquí en la pantalla porque se me escapa ahorita. Y esto significaba que de escala del 1 al 4, siendo 1 más leve y 4 lo más grave, a él lo diagnosticaron con una agresividad de cáncer grado 3. Pero el doctor nos dijo, es un 3 que quiere ser 2, pero igual está en 3. Nos explican que el tratamiento de este tipo de cáncer es dar radiación primero para reducir lo más que puedan los tumores malignos y que luego de eso combatirlo con quimioterapia, y que en el caso de él van a recomendar quimioterapias en pastilla 5 veces a la semana, 1 vez al mes por 1 año. Y el médico nos dice que este tipo de cáncer es incurable, que se puede tratar, pero que no se puede curar. Miren, recibir este tipo de diagnóstico es algo que uno no se lo desea a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Escuchar las palabras es incurable. Me volvieron trizas a niveles que no les puedo explicar. Pero esta es una historia de un milagro. Y en esta historia, la principal pregunta que yo me hacía era, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque mi cerebro no lo entendía, no lo podía procesar. O sea, todo fue muy rápido, todo fue rápido, todo se desencadenó rapidísimo. Es más, la historia con mi esposo, todo fue como muy rápido, de conocerlo, comprometernos, casarnos y pasar a esta prueba. O sea, todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Y en un punto de esta historia, yo tomé la decisión de, por un lado, si bien escuchar lo que tienen que decir los médicos, obviamente las recomendaciones, que mi esposo siguiera el tratamiento, etc.,
si bien por un lado estaba eso, y eso podía existir en la realidad, por otro lado decidí que no iba a tomar esas palabras de que era algo incurable y que realmente como no nos daban mucha esperanza, ¿saben? No habían palabras de motivación, era como la información, lo que es y ya. Y las preguntas me las respondían como con mucha pinza. Y yo un día hablando con Dios le dije que había decidido que si esto era lo que el hombre decía, lo que los médicos decían, eso yo lo tomaba en mis manos y lo elevaba a Él y se lo dejaba en sus manos para que Él lo transformara y para que Él hiciera el milagro en la vida de mi esposo. Hubo una vez que una amiga mía quería viajar para reencontrarnos, pero en ese momento estaba atravesando un par de dificultades que no le estaban permitiendo planear su viaje con la libertad que ella deseaba. Y yo empecé a dudar de realmente si se iba a lograr hacer este viaje o no. Y cuando ella estaba empezando como a perder la fe, ella me dijo, no te preocupes, yo estoy manifestando este viaje y el cómo no me interesa. El cómo se lo dejo a Dios, al universo, como ustedes lo quieran llamar, pero el cómo no me incumbe. Yo solo sé que el viaje va a pasar y que yo me reencuentro con vos y que ahí vamos a estar juntas. Y yo me recordé de esa enseñanza y decidí aplicarla a mi vida en esta situación tan dura y difícil y decir, el cómo no me importa. Porque yo que soy una persona que le da mucho pensamiento, mucho análisis, mucha reflexión a todo y trata de encontrar una explicación lógica a los acontecimientos de mi vida o a lo que pasa alrededor mío, tomé la decisión de que iba a romper ese patrón y a decir, no me interesa cómo pase esto, confío tan plenamente en que Dios va a hacer el milagro que lo dejo todo en manos de Él. Todo el diagnóstico, todas las pruebas, todas las adversidades, todos los sustos, todo lo que pasó, ha pasado y pasará, lo entrego en manos de Dios, suelto todo control que realmente no tengo porque es mínimo lo que nosotros podemos controlar en esta vida. Sigue siendo tema para otro podcast el tema del control, pero yo solté todo y lo entregué en manos de Dios y dije, por favor, hacenos y ejecutanos el milagro de vida, que si esto es lo que dice el hombre, vos podás tacharlo y reescribirlo y regalarle una nueva vida en sanación total. Y te ruego y te pido y te imploro que sanes totalmente a mi esposo de este cáncer cerebral y que algún día nosotros podamos recibir la noticia de que él está sano y está en remisión y que todo esto quedó atrás. Y en la primera parte yo les decía que este es un milagro en proceso, an ongoing miracle. Yo creo que eventualmente voy a tener que seguir actualizando en esta historia. No me alcanza en un video contar todo lo que hemos vivido y atravesado desde que empezó este journey. Hoy en día mi esposo ya completó lo que nosotros declaramos en nombre de Dios. Ha sido su único tratamiento de radiación. No fue fácil, fue muy duro. El momento de la pérdida del cabello fue especialmente duro para él. Pero Dios ha sido tan misericordioso que ha ido recuperando sus cejas, su cabello en el cráneo, y yo estoy segura que algún día su melena va a volver cuando se la deje crecer. Luego atravesó su época de quimioterapia en el 2022, en agosto para ser exacta. A él le hacen una MRI de rutina porque él tiene que estar yendo cada 3-4 meses a hacerse los MRIs o las resonancias magnéticas en español.
Y en agosto del 2022, 3 meses después de iniciar su quimioterapia en mayo, en el MRI se ve que hay tumor creciendo. Yo le había preguntado al doctor cómo él hacía para saber en los resultados del MRI qué era tumor, qué no era tumor, qué eran las lesiones de la operación, o sea, cómo él hacía para distinguir. Y él me acababa de decir que si él hacía el contraste, la comparación del MRI de los meses anteriores con el MRI actual y no había crecimiento, entonces todo iba bien, porque los tumores crecen. Y que si comparando se miraba que iba disminuyendo inflamación, entonces quería decir pues que eran buenas noticias porque no había crecimiento de tumor. Y en esta se vio un crecimiento muy grande y muy de la nada entre el MRI anterior y el MRI de agosto del 2022. Fue tanta la emergencia que deciden darle una quimioterapia llamada Avastin, que esa sí fue vía intravenosa, y a mi esposo le tocaba ir, me parece que eran cada 2 semanas al hospital a recibir sus tratamientos, esta quimioterapia de emergencia al hospital, y adicionalmente él se estaba tomando la quimioterapia oral. Miren, hay una lección muy grande que yo aprendí, porque cuando pasa lo del MRI, que se ve que hay tumor creciendo, ustedes no saben cómo me afectó eso a mí. Yo sentía que el mundo se me volvía a colapsar de nuevo y otra vez estos miedos volvían a resurgir. Y me sentía completamente impotente. Y fue un golpe muy fuerte. Y yo decía, no puede ser, Dios, pero si yo todo te lo he entregado, si yo todo lo he confiado, ¿por qué está pasando esto de nuevo? ¿Por qué? Cada vez que él estaba en su MRI, yo le decía, imagínate que eso se hace cada vez más pequeño hasta que desaparece. Orábamos mucho. Parte de este testimonio ha sido todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, inclusive gente que ni conocemos, que yo les digo que son nuestros ángeles, que han rezado por la salud de mi esposo. Y yo estoy consciente que parte de todas estas oraciones han hecho este efecto tan positivo en que él ha podido superar tantas batallas y estar aquí en vida conmigo. Pero volver a revivir ese susto fue desgarrador. Y recuerdo que yo escribí algo cuando el doctor me dio el diagnóstico antes de la operación y puse que yo no entendía lo que estaba pasando, que mi mente no podía procesar que todo era dolor alrededor, que nunca había sentido mi humanidad como cuando el doctor me dio el diagnóstico completo y él estaba a punto de entrar a la operación. Y ese sentimiento de sentir mi humanidad y la fragilidad me vuelve a dar cuando vuelve a pasar este susto en agosto del 2022. Y una de las lecciones más difíciles de este camino ha sido entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Vos podés confiar y pedir y rezar porque pase algo, y vos querés que pase ya. Yo literal quería que un día fuéramos, qué sé yo, 2 meses después de que había pasado todo esto y le dijeran, ya, esto está limpio, felicidades, remisión. Eso era lo que yo me imaginaba y al día de hoy todavía me lo sigo imaginando, pero yo no entendía que mis tiempos no son los tiempos de Dios y que eso no significa que Él me está desamparando, sino que significa que vamos en una línea de tiempo y que las cosas van pasando cuando tienen que pasar. Podría ser muy fácil para mí decir, me abandonaste, Señor. Después de todo esto, estamos volviendo a pasar esta situación, y perder toda fe y toda esperanza. Pero creo que fue cuando más duro me agarré de su mano y le pedí que no me soltara. Y mi esposo es un hombre tan espiritual. Creo que él es el hombre más espiritual que yo he tenido el privilegio de conocer en esta vida.
Y recuerdo que cuando estábamos atravesando ese momento tan duro, él no perdió la fe. Él no perdió la fe de que Dios estaba con él. Y yo decidí agarrarme más fuerte de Dios y decir, no entiendo por qué está pasando esto ahorita, pero sé que es parte de tu plan perfecto y yo voy a confiar en que esto lo vamos a lograr superar juntos de tu mano y que mi esposo va a estar bien y va a estar sano. Y volví a agarrarme de la fe y volví a sujetarla con más fuerza y decidí no rendirme, porque no les miento, caí muy duro después de eso. Fueron meses muy, muy oscuros para mí y sentirme tan lejos de los míos, porque yo actualmente estoy en una ciudad donde no estoy al lado de mis padres. Tengo la bendición de tener ángeles que me han rodeado, pero mi centro de apoyo estaba lejos y el valor de la oración y la fuerza de la oración, yo he sentido que me ha abrazado durante todo este proceso. También no puedo dejar de mencionar cómo los jefes y el equipo de trabajo de mi esposo han sido indispensables en todo este trayecto y cómo ellos le han dado un apoyo a mi esposo y a mí en todo este proceso. O sea, ellos se han portado magníficos y hoy por hoy que mi esposo está de regreso en su oficina, ellos cuidan y velan de él. Entonces, sí han habido épocas muy oscuras, sí han habido situaciones en las que pensaba que no iba a salir de ahí, pero a pesar de todo lo que pasó, decidí que no iba a perder la fe. Mi esposo estaba bien agarrado de Dios y en los siguientes MRIs, después de esa quimioterapia de emergencia, empezamos a ver una pequeña diferencia de que el cerebro se miraba menos inflamado y en la siguiente menos inflamado y la siguiente menos inflamado. Y para el médico, it's okay. No es algo como wow, enorme. Pero para nosotros, cada vez que salimos de esas citas y que se va viendo que el cerebro va desinflamándose cada vez más y volviendo poquito a poquito a la normalidad y que no hay crecimiento de nada, para nosotros eso es la mayor celebración del mundo. Y esa es otra lección de todo esto vivido. Hay que celebrar los pequeños, grandes logros, siempre, por más insignificantes que puedan parecer. No hay victoria pequeña para celebrar. Toda victoria es enorme. Y cada vez que salimos de ahí nos vamos felices, siempre brindamos, siempre agradecemos, siempre oramos. Hay que celebrar las pequeñas, grandes cosas. Han pasado ya 3 años desde ese día que mi esposo terminó en el hospital, desde esa operación que le cambió la vida, desde toda esta travesía que hemos vivido. Todo ha sido un milagro. Todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo ha sido un milagro. Ir contra la corriente, ir contra toda estadística, contra toda probabilidad, contra todo pronóstico, ha sido un milagro de Dios. Ha sido un milagro poder transformar tanta oscuridad, tanto dolor, tanto duelo en algo positivo. Si escuchaste el episodio de la gratitud como herramienta de vida, cuando yo me refería a la época oscura, era esto. Mi esposo y yo, los dos vivimos desde el agradecimiento y eso nos ha cambiado la vida a nosotros y a la gente alrededor nuestro. No se imaginan cómo agradecer por las pequeñas cosas ha podido crear un efecto tan positivo para nuestra vida. Si vos que me estás escuchando has sido parte de esta historia,
ha sido de las personas que cocinaron para nosotros, que nos enviaron comida, que nos enviaron oraciones, que nos enviaron buenas vibras. Las amistades me decían, yo no sé orar, yo no soy una persona religiosa, pero yo te mando buena vibra a la distancia y espero que todo esté bien. Yo le decía, bueno, eso es la oración al final, ¿no? Como mandarle algo positivo a otra persona. Si vos has sido parte de eso, si vos has orado por nosotros, si vos nos has colaborado de alguna u otra manera, sus compañeros de trabajo tuvieron la iniciativa de un GoFundMe, si vos has sido parte de cada una de estas pequeñas, grandes batallas vividas, gracias. No me alcanza la vida para agradecerles a todos y a cada una de ustedes por haber estado ahí con nosotros. Yo no sé dónde estaría hoy si no fuera por la fuerza que mi familia me ha dado, por ese amor incondicional que me han rodeado y abrazado. Si hoy estoy aquí yo contando esta historia es porque mi familia ha sido mi roca y me han demostrado la incondicionalidad de su amor a través de la distancia, del tiempo y de todo lo que pueda pasar. A veces siento que esta historia es como la de un fénix, que todo se prende en fuego, se destruye y de las cenizas uno renace. Lo hemos hecho los dos de la mano de Dios y de la mano de todas esas personas que han estado ahí para nosotros. Yo les digo mis ángeles y rezo todos los días por ellos y agradezco todos los días por ellos, porque son parte de este testimonio, porque son un pilar de este testimonio. Y si sos una persona que está escuchando esta historia por primera vez, si hay algo que puedo transmitirte es, para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Amor, si estás viendo esto, sabe que te amo por siempre y que vas a vencer como te lo dije y que Dios va a sanarte totalmente. Muchas gracias por quedarte a escuchar esta historia. Mi esposo acaba de cumplir 3 años de tener una operación donde fue rescatado de las garras de la muerte por Dios y hoy en día sus funciones motrices están bien, sus funciones del habla también, tiene todos sus 5 sentidos. Él sabe quién es, él sabe quién soy, él sabe quién es su familia, él recuerda los nombres, las caras de sus compañeros de trabajo, de tantas personas. Él nunca perdió su esencia de quién era. Me siento muy dichosa y afortunada de poder haber presenciado dicho milagro y de haber sido bendecida con un esposo tan fuerte, tan espiritual. Gracias a todos por sintonizar, por escuchar y por ser parte de esta historia de una u otra manera. Yo soy Ann y hasta aquí este episodio. Muchas gracias. Chao, chao.